de podernos congregar esta mañana como tus hijos amados, Señor, que somos y lo somos, dice tu palabra. Gracias, Señor, gracias por este espacio, por este tiempo, gracias por tu presencia, Señor, que está llenando este lugar, Señor, con tu paz, con tu dulzura, con tu amor, Señor. Gracias te doy, Señor, por nuestras vidas, por poderlas vivir junto a ti, Señor, unidos a ti. Colocamos este tiempo en tus manos, Señor, rendimos lo que somos delante de ti, Señor. Gracias, Padre Celestial, por tanto amor, por tanta bondad. Gracias, Señor. Gracias por nuestros hijos. Gracias por nuestros jóvenes, Señor. Gracias por rodearlos, protegerlos, cubrirlos e instruirlos en tu camino, Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Jovencitos, los chicos, los niños, por favor, vamos al lugar que Dios ha apartado para instruirles. Y los demás, por favor, saluden a su hermano. No le niegue ese regalo que Dios le va a dar a través suyo, ese abrazo. Mientras tanto, yo saludo a los que están allí a través de mí, a través de Facebook y a través de YouTube. Se lo están perdiendo los que no vinieron. Se están perdiendo de estos abrazos. Esos abrazos no se pueden dar virtualmente. Bueno, familia, buenos días de nuevo, bienvenidos. Pónganse muy cómodos, por favor. Pero no tan cómodos como que se duerman, no se van a dormir, por favor. Bueno, bienvenidos de nuevo. Bueno, ya hemos venido hablando, yo pensé, bueno, una cosa piensa uno, muchos son los planes del hombre, ¿cierto? Pero la respuesta es del Señor. Y hemos venido hablando acerca del Espíritu Santo y yo dije, bueno, un par de enseñanzas que el Señor nos dé para darnos claridad, para afirmarnos en el conocimiento de su Espíritu, quien nos guía a Cristo, quien nos guía al Padre, ¿sí? Quien nos da su Espíritu, y así todas las cosas nos ayudan a bien. Y hemos venido hablando acerca de... Podríamos hablar, yo creo que todo el tiempo acerca del Espíritu Santo, pero quiero hablarles acerca de los dones, porque no en vano Pablo decía, yo no quiero que ustedes ignoren esto. Yo no quiero que ustedes ignoren acerca de los dones. Yo no quiero que lo ignoren. ¿Por qué? Porque todas las cosas que Dios hizo son buenas. Y vio Dios que era bueno, y una de las cosas buenas que el Señor hizo fue darnos la promesa del Espíritu Santo, darnos el Espíritu Santo para que nos instruyera en cómo habríamos de acercarnos a Dios, nos trajera ese redarguir al corazón, esa convicción de pecado, de justicia y de juicio, que nos recuerda cuánta necesidad tenemos de Salvador, de un Salvador, del único Salvador. Y cómo nos recuerda que solo hay un Salvador, que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo, Dios hecho hombre. Y cómo nos enseña de qué manera fue que Cristo compró nuestras vidas, nos redimió. Y nos enseña qué sucedió, cuántas cosas hermosas recibimos a través de ese sacrificio. Cuando Él dice que en Cristo somos más que vencedores. ¿Vencedores en qué? Sin el Espíritu Santo no entenderíamos en qué somos vencedores. Y Él me lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿En qué? ¿Alguna competencia?
cuando compito contra mis compañeros, cuando me postulo para un cargo y siempre salgo de primero. ¿En qué será que somos, que vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria? No lo entenderíamos de la manera correcta si no fuera por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Por eso es necesario que, como dijo Pablo, yo no quiero que ignoren acerca de los dones, porque ellos son parte de son esas herramientas que Dios utiliza para que ustedes y yo estemos cada vez más apercibidos de la obra de Cristo y estemos más cerca del corazón del Padre. Todo ello es con el propósito de acercarnos más a Él. Son herramientas que Dios nos da. Jesús dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio, enseñando a todo el mundo, ¿cierto?, lo que yo les he enseñado a ustedes, que guarden lo que yo les he enseñado a ustedes, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cosa que es imposible sin el Espíritu. Y los dones son aquellos elementos que Dios utiliza. Es el poder de Dios manifestado a través de personas comunes y corrientes, personas frágiles, seres frágiles como ustedes y como yo, para manifestar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y los dones permiten que la teoría se convierta en práctica. Y van a ver, porque los dones no son solamente el de sanidad, no son solamente el de milagros, el de ciencia. Los dones permiten que se manifieste un evangelio vivo, real y poderoso. Por eso hoy vamos a hablar un poco acerca de ello, porque a través de los dones el Señor bendice tu vida. A veces pensamos que el evangelio consiste en que yo reciba a Cristo como Señor y Salvador y ahí terminó todo, permanezca ahí, no se mueva de ahí. Y resulta que ahí comienza el evangelio. Ahora el Señor dice: ahora tú vas a ir. Lo mismo que envié a mis discípulos como ovejas en medio de lobos, así mismo yo los envío a ustedes. Somos sus discípulos, somos enviados como ovejas en medio de lobos. Y para ello necesitamos ir equipados. Nos llamó, nos equipó y nos envió. Hay rechazo en algunos sectores de la fe hacia los dones. Y entonces se convierte en un evangelio apagado, seco, donde la congregación todavía siguen todos enfermos, donde todos siguen oprimidos y los dones ahí nuevecitos sin estrenar. Todos llenos de dones, porque ¿a quién le dio dones el Señor? Levante la mano de alguno que el Señor le haya dado dones. ¿Los demás no tienen dones? ¿O no los han descubierto? Bueno, levante las manos los que no los voy a exponer aquí. Pero usted debe saber, el que no levantó las manos, debe saber que hay dones que Dios colocó en usted para el servicio del cuerpo de Cristo. Y por ende, para la gloria de Dios, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Si los dones, yo le puedo hablar muy bonito a una persona que está enferma, a una persona que está pasando situaciones críticas. Y si yo no utilizo los dones que hay en mí, entonces esa persona: sí, usted habla muy bonito, pero yo sigo aquí enfermo. Sí, usted habla muy bonito, pero yo sigo aquí oprimido por el enemigo. Sí, muy bonito todo lo que usted dice. Pero los dones nos permiten que la gloria de Dios sea manifiesta en favor, no solamente del que no conoce, primero del que conoce. Entonces, si rechazamos los dones, rechazamos la bendición para nosotros mismos. El Señor pone los dones en la iglesia para beneficiar a mi hermano que está enfermo, para beneficiar a mi hermano que esté oprimido, para beneficiar a mi hermano que necesita un milagro ya. Hay personas que necesitan saber por qué ciertas circunstancias están ocurriendo en su vida, pero viene alguien con el don de conocimiento, el don de ciencia, y el Señor le dice: este es el origen de lo que te está ocurriendo. Pero no, es que lo importante es el corazón. Sí, el corazón es lo más importante. Y para bendecir el corazón de mis hermanos también están los dones. Hay personas que están dudando de Dios, están en una situación de aflicción.
de salud, y el Señor a través de uno de sus hijos lo bendice dándole sanidad. ¡Ay, el Señor cómo me ama! El Señor cómo me ama. Algunos llegarán por escuchar la predicación, otros llegarán por alguna sanidad. Y ahí sí puedo pedirle a alguien si usted llegó por alguna sanidad. ¿Alguno llegó aquí por una sanidad? Bueno, ya veo personas que han levantado la mano, llegaron por sanidad, ¿sí? Y aquí están buscando al Señor, agradecidos con el Señor, reconociendo que los dones son importantes. Vamos a ir a las Escrituras. ¿Qué dice el Señor acerca de estos dones? Que son un regalo de Dios. Son ese regalo de Dios que Dios deposita en vasijas de barro. Es manifestación de la gloria de Dios a favor de su iglesia, puesta en vasijitas de barro. Seres débiles y frágiles como nosotros. Ahora, amados hermanos, y voy a leer esta versión que es de la Nueva Traducción Viviente, que dice, amados hermanos, Primera de Corintios 12. Ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, no quiero que lo malentiendan. Porque también quiere decir eso, ¿cierto? No quiero que lo ignoren, que sean ignorantes de que existen, pero tampoco quiero que lo interpreten mal. Y hoy nos vamos a ir, por la gracia de Dios, tal vez con una visión diferente de qué son los dones, para qué son los dones, quién se beneficia de ellos y para quién es la gloria. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el Espíritu es la fuente de todos ellos. El Espíritu Santo es la fuente de todos los dones. No es que opera en milagros por un espíritu X, opera en sanidad porque tiene el espíritu de la sanidad, aquel tiene el espíritu de los milagros, aquel tiene el espíritu de el conocimiento, aquel tiene el espíritu de la fe. No, es el mismo Espíritu de Dios que se manifiesta de maneras distintas, opera de maneras distintas para bendecirnos en todas las áreas de nuestra vida, porque Él quiere que de su plenitud tomemos todos, y gracia sobre gracia. Y esa gracia, Él dijo que diéramos de gracia lo recibido de gracia, y entre ellos están los dones que Él nos da, y de su plenitud recibimos todos a través también de los dones. Es una forma como Él de su plenitud nos llena, nos bendice, nos santifica, nos recuerda que nos ama, nos acerca más a Él. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Hay diferentes herramientas que Dios nos ha dado, unción para hacer diferentes cosas, pero todas ellas al servicio del Señor. Herramientas que Dios da para ponerlas al servicio suyo, y en ello se beneficia al prójimo. Primera de Corintios 12, versículo 4. Y es que Dios es experto en manifestar su bondad a quien no la merece. He ahí los dones, un regalo de Dios, no para gente que se lo merece, para gente que no nos lo merecemos. Por eso, si el Señor te dio el don de sanidad, no seas mezquino con Él. Si el Señor te dio el don para aconsejar, porque también lo manifiesta allí, no seas mezquino con lo que Dios te ha dado. ¿Se lo merece o no se lo merece? Deje que Dios juzgue eso. Yo le dije al Señor, si tú pones una persona enferma frente a mí, es porque tú me la pusiste con un propósito, no para que yo me ponga ya a juzgar si está enferma por esto o por aquello. Yo oraré por ella. Quien sana finalmente eres tú. Si es sana, gloria a ti. Y si no es sana, gloria a ti también. Tú sabes lo que haces. Y va a sanar a personas que Él ha traído al arrepentimiento a través de su Espíritu. Y personas que aún no se han arrepentido, también las va a sanar. Porque Él es bueno con todos. ¿A quién sanará y a quién no sanará? Él sabe a quién y Él sabe a quién no. Entonces yo no debo juzgar eso. Señor, si tú me has dado ese don, habrá momentos en donde el Espíritu Santo no me ha puesto a orar por enfermedad. He tenido un enfermo al frente, lo hemos hablado, y el Señor me ha puesto a orar por otras cosas diferentes a su salud. Pero hay momentos donde no, tengo el enfermo al frente y el Señor no me ha dicho no ores por ello, yo oro. Sanó, maravilloso, no sanó, es Él el que sana. Así que
Dios es experto en manifestar su bondad a quien no lo merecemos y por eso estamos aquí. Primera de Corintios 12:6 nos dice, continuamos allí con el texto, Dios trabaja de maneras diferentes, dice esta versión. Muchas de las ocasiones en que Dios trabaja es incomprendida por nosotros. Pero el Señor, ¿qué dijo? Bueno, lo que ustedes ahora no entienden, lo entenderán después. Lo mío es creer, lo mío es... Y en este sentido, sabiendo que Dios opera de maneras diferentes a través de diferentes personas, yo respeto profundamente cómo Dios opera a través de mi hermano o de mi hermana. Eso yo no debo juzgar si lo está haciendo bien o mal, salvo que vaya contra la palabra de Dios. Ya las formas, eso es entre el Señor y cada uno. El siervo está en pie o está caído para su Señor. ¿Sí? Yo no voy a juzgar al siervo delante de su Señor. Entonces, pero sí, siempre le pido al Señor que coloque en mí un profundo respeto hacia mis hermanos, ya que cada uno, yo mismo, debo ocuparme de que el día que yo entregue mis cuentas, esas cuentas estén claritas delante del Señor. Yo no puedo dar cuentas por el hermano si usó bien o usó mal los dones. Cada uno en su relación con Dios es responsable de ello. Ustedes tienen dones, todos los que están aquí, todos los que estamos aquí tenemos dones, aun aquellos que no lo han descubierto. Pero todos hemos escuchado lo mismo. Busca al Señor, relaciónate con el Señor, escucha la voz de Dios, que sea Él el que te guíe en todo lo que tú hagas. Cuanto más en la forma como vas a utilizar tus dones, necesitas ser guiado por Él. Somete todo a Él, los dones, empezando por ellos. Y dice, Dios trabaja de maneras diferentes. Si no lo hace como yo lo hago, no quiere decir que esté mal. Dios sabrá, la persona y Dios saben si lo está haciendo bien o no. Pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. Cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. En otras palabras, te puedes decir al que está al ladito, tú eres la bendición, tú eres parte de esa bendición de Dios para mí. Y es así, se lo puede decir tranquilamente. Solamente que de pronto la persona no lo sabe. Dios puso dones en esa persona para bendecirte a ti. Dios ha puesto aquí maestros que me han bendecido de una manera tremenda. Dios ha puesto aquí personas con el don de fe que me han bendecido de una manera tremenda. Cada uno de nosotros tiene dones, no para mostrarse a sí mismo, sino para mostrarlo a Él y para inspirar a otros a creer en otro nivel. Yo veo una persona que ora por alguien y sana, digo, ay, qué bueno eres tú, Señor, qué bueno eres tú. Y de la persona que pienso, bueno, Señor, dale la gracia de servirte de manera desinteresada, que nunca las personas pongan la mirada en el siervo a través del cual tú operas en sanidad, y que él mismo no ponga su mirada en sí mismo, no sea que el don que ha venido a ser para salvación de otros sea para perdición del poseedor del don. Pero esto me llegaba muy fuerte esta mañana. A veces nosotros menospreciamos a nuestros hermanos y estamos menospreciando ese regalo que Dios tiene para nosotros, y despreciamos el regalo solo porque no nos gusta el empaque. ¿Sí? No me gustó el empaque, no, esa persona no me cae bien, no. Y está despreciando de paso lo que hay en ella, los dones que Dios puso en ella para bendecirles. Continuamos allí en el versículo 8. A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. Y una persona que tiene el don de dar consejos sabios mantiene su oídito atento, está escuchando aquí a la persona, la está mirando así, y la persona dice, sí, me está poniendo cuidado, pero usted en realidad está escuchando ahí arriba. Porque cuando uno escucha a la persona y a veces conecta con un corazón herido, conecta con un corazón amargado, usted termina dándole un consejo en amargura. Usted debe escuchar, no conecte ahí, conecte allí. Y entonces el Espíritu Santo le dice, ten cuidado que lo que te está diciendo no es la historia completa. Y a veces te dan ganas de llorar con la persona que estás escuchando, pero es que ella te cuenta la versión suya. Y el Espíritu Santo está escuchando la versión completa.
Él sí lo ve todo completico. A veces llega una persona, ay, yo necesito un consejo. Y uno en su carne, uno, ay, sí, se conecta con la persona y uno casi que llora con ella. Y la persona se va, bueno, yo quiero hablar también con tu pareja. Y luego ya tiene una reunión con la pareja. Y oiga, qué versión tan desfigurada. Uno no sabe ahí cuál es cuál. A lo último que hace uno, venga, no, los 3 o los 4 cuando es con mi esposa, mejor los 4. Es más, mejor los 5. Y que sea el Espíritu Santo desnudando aquí los corazones. A veces está al frente y el Espíritu Santo dice, oh, todo lo que está diciendo es mentira. Nada de lo que está diciendo es verdad, o son verdades a medias, o son verdades amañadas. Entonces, mirando allí, pero escuchando allí arriba. Y a algunos, el Señor le da la capacidad de dar consejos sabios. A otro, el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. Un conocimiento como el que hablábamos hace 8 días. En un momento dado tú juzgas una situación por tus ojos naturales, pero el Espíritu Santo, que sí conoce lo profundo, dice, esa no es la realidad. Esta es la realidad y este es el consejo. A otro el mismo Espíritu le da gran fe. Y a alguien más ese único Espíritu le da el don de sanidad. El mismo Espíritu que operó en él para fe, operó en el otro para sanar. ¿Y usted conoce a alguien de fe? Nunca ve el lado oscuro de las cosas. Siempre dice, gloria a Dios, no es que el Señor dejó escrito. Y a toda hora tiene la palabra de Dios en su boca. No, como le parece, mis hijos no quieren seguir a Dios. Acuérdate que hay promesa del Señor para tus hijos. En los tiempos posteriores yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. No darás a luz para maldición. Y esa fe es contagiosa, esa fe inspira. Esa fe no es solo para que la persona crea, la persona ya cree en Cristo, es salva por la fe en Cristo y permanece en esa fe. Pero los dones del Espíritu Santo los da para edificar, para inspirar, para motivar a los demás a que se acerquen cada vez más al Señor. Y el don de sanidad. Lo importante es el corazón. Bueno, lo importante es el corazón, la mente, el espíritu, el cuerpo también es importante, ¿o no es importante? Es el templo del Espíritu Santo. Es el templo del Espíritu Santo. Y entonces es oportunidad para testificar. Yo tenía una enfermedad terminal y mírenme, esto lo hizo el Señor. Esto lo hizo el Señor. De verdad yo quiero conocer a ese Señor. Tengo un hijo muy enfermo. Yo quiero saber cómo puedo traer a mi hijo para que oren por él. Testimonio para acercar a otros al Señor. Dios no tiene problemas económicos, ni tiene problemas de fe. ¿Cierto? Él no tiene problemas de fe. Por eso Él derrama esa fe. Cristo, el autor y consumador de la fe. Y sabemos que todos tenemos una medida de fe. Ustedes están aquí por fe, porque creen en Dios. Algunos, digamos que tienen una medida mayor, no lo sé, cada uno delante de Dios. Pero hay personas en las cuales Dios lo coloca en él como un don, el don de fe. Todos tenemos fe, los que estamos aquí, espero que sea así, tenemos fe en Cristo. Amén. Para salvación. Amén. Mas hay otros en los cuales predomina esa fe como un don para atraer a otros, para aún orar y ver cómo suceden milagros. El don de milagros y el don de fe están muy ligados, van muy de la mano. ¿Y por qué les digo yo que Dios no tiene problemas económicos? Yo conozco un hombre de mucha fe. El hombre tiene ese don, tiene la fe como un don. Y él va por el mundo haciendo campañas, hablando de las maravillas que Dios ha hecho en su vida. Después de haber tenido una enfermedad terminal, después de haber tenido demasiado dinero, él conoció a ese Dios que sustenta a sus hijos. Que los hijos del Señor no dependemos del dinero, dependemos de Él. Él puede usar los medios que quiera para bendecirnos y podrías aún vivir mejor que muchos millonarios sin dinero. Eso no es realmente un problema para Dios. En alguna de sus campañas él nos contaba, después es amigo de nosotros, y en una de esas campañas él nos decía, conocí a un hombre que se me acercó en una de las campañas en Europa y me dijo, fulano, mira,
yo quiero que ores por mí porque tengo un problema serio. Tengo una deuda de 300 millones de euros. ¿Usted debe platicar? Ahora yo creo que se siente aliviado. Él debía 300 millones de euros a principio de año. Luego en octubre recibe una llamada del hombre, o tiene contacto con el hombre. Yo les estoy contando así por encimita y seguramente que voy a omitir cosas porque no recuerdo fielmente el testimonio, pero es más o menos, va así. Y en octubre dice: ¿cómo te parece que ya solamente debo 50 millones de euros? Desde que oraron hasta octubre ya había pagado 250 millones de euros. Le entra una llamada y entonces dice: ay, espérame un segundo. Contesta la llamada y luego vuelve y lo llama y le dice: ¿cómo te parece? Me acaban de llamar de Japón aprobándome una licitación por 50 millones de euros. Los 50 que le faltaban. ¿Sí? Hay personas que se mueven en esa fe y los necesitamos. Y los necesitamos y nos necesitamos los unos a los otros. Por eso somos parte del mismo cuerpo. Y cuando uno escucha un testimonio de esos 2 o 3 o 5 o 10 millones que usted deba, eso parece nada. ¿Cierto? Eso parece nada. Sí, eso es que es nada, en realidad. Y continuamos allí, en 1 Corintios 12:10. A uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A uno le da el poder de hacer milagros, y quiero hacer énfasis en el hecho de que los dones siempre deben estar sujetos a Dios. El Espíritu Santo que los da, Él nos guiará en cómo utilizarlos. Esto no es algo para utilizarlos separados de Él. Y miremos el de profetizar. Declarar palabras que escuchamos de la boca de Dios, declararlas al pueblo, declararlas a una persona. Y esa profecía tiene que tener ciertas características. Esa profecía, cuando es bíblica, exhorta, redarguye, anima. ¿Sí? No es la profecía que te deja. Cuando uno ve las profecías de un Jeremías, de un Isaías, eran fuertes, pero siempre dejaba la puerta abierta. Pero si ustedes se vuelven al Señor, se apartan de su maldad y se acercan al Señor, ahí dejaba una puerta de misericordia allí abierta, de par en par, para el que se arrepentía. Nunca los dejaba en el juicio. Tampoco los veíamos diciéndoles: vea, si ustedes se arrepienten de sus pecados, el Señor va a llenar sus fincas de vacas, de cabras, de ovejas. Esos son añadiduras. Porque los pensamientos de Dios para con sus hijos son de paz y no de mal. De paz y no de mal. Cuando la profecía te acerca a las cosas temporales y materiales, entonces hay algo que no está bien allí. Cuando la profecía te hace dependiente de mí como profeta, si lo fuera, entonces hay algo mal, tal vez no con la profecía, sino con el profeta. Por ende, pues yo tendría cuidado también de la profecía, porque el mensajero también es importante. ¿Sí? Tan importante es el mensaje como es a través de quién llega el mensaje. Entonces, a tener esto en cuenta. Sí, por supuesto que hay don de profecía, por supuesto que hay profetas. Es uno de los ministerios. Alguien más, continúa allí, le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Muchos tomarán un mensaje como si fuera de Dios y todos, wow, tremendo, excelente, pero puede haber alguien en medio del cuerpo que dice, ese mensaje no es enteramente de Dios. Tiene visos, usa un lenguaje, usa una jerga, pero no necesariamente es de parte de Dios. ¿Por qué? No por lo que se dice, es por el Espíritu que opera, porque usted ve en el mundo hay muchas congregaciones y predican a Cristo. Y muchos de ellos dirán, Señor, Señor, en tu nombre predicamos, ¿cierto? Oramos por los enfermos, sanaron, hicimos tantas cosas en tu nombre, pero ¿qué les va a decir el Señor?
no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces no es las palabras solamente, es el espíritu que opera, porque el enemigo también se disfraza como ángel de luz. Entonces, por eso es necesario que todos estos dones estén en la congregación y estén operando, estén en acción todo el tiempo. Una iglesia, una congregación que se mueva en los dones del Espíritu Santo y esos dones están sujetos al Espíritu Santo, es una iglesia muy sana en lo general, muy sana, muy sana. Pueden haber brotes de cositas, pero el Espíritu Santo mismo las reconoce y va allí a atender esa situación. Y suele haber mucha sanidad en medio de nuestra debilidad, porque somos débiles y seguiremos siendo débiles hasta que partamos de aquí de la tierra, pero por lo general hay mucha sanidad. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. A algunos se les da la capacidad de hablar, digamos, el don de lenguas. En algunas congregaciones se tiene esa señal como la única señal o la principal o la necesaria para probar de que el Espíritu Santo actúa en una persona, de que la persona de verdad ha recibido el Espíritu Santo, que si no habla en lenguas entonces no tiene el Espíritu. Pero no es así, porque es uno de los dones. Y si bien es cierto que Pablo también recomienda que procuremos los mejores, y sabemos que todos los dones se requieren en la iglesia, aquí hay gente que habla en lenguas, aquí hay personas que hablan en lenguas, pero como un don que es, pues hay personas que tienen la posibilidad de hacerlo, otras no lo hacen. ¿Crees que lo necesitas? Lo podemos pedir. ¿Por qué? Porque el que ora en lenguas se edifica a sí mismo. Es bueno tenerlo, es bueno tenerlo. No para que un día nos agarremos todos aquí, bla, 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 a hablar aquí en lenguas y nadie sabe qué está pasando. El que llegó nuevo dice, no, esta gente se enloqueció. No. Eso, el don de lenguas, allá en la intimidad con el Señor, hablamos en lenguas y somos edificados, el Espíritu de Dios habla a nuestro espíritu y ahí hay una comunicación fluida cuando hablamos en lenguas. Muchas veces ni siquiera sabemos qué es lo que estamos diciendo, pero el Espíritu sí sabe lo que está hablando a nuestro espíritu y viceversa. Y ahí hay don de lenguas, pero hay don para hablar idiomas. Yo no sé si alguien conoce el testimonio de David Diamond. Él tuvo el judío ortodoxo, si no estoy mal, y él tuvo un sueño, y en el sueño Dios le revelaba la roca, a Cristo como la roca de salvación. Él le cuenta a sus padres el sueño que tuvo, y el papá lo que le dijo fue, ya no puede, ese joven no puede estar aquí, no quiero ni que me dirija la palabra. Empezó ya a hablarle a través de la esposa, dígale que coja sus maletas y se vaya. Entonces se acordó que era Shabbat, dijo, verdad que hoy es Shabbat, no puede empacar, no puede hacer nada, que espere hasta mañana, cuando pase el Shabbat, entonces coge sus maletas y se vaya de aquí, no lo queremos en este lugar. Y por la noche en el Shabbat, bueno, reparten pan, hay todo una ceremonia muy bonita, por cierto, en lo que representa que muchas veces no es muy claro para algunos, pero hay una ceremonia, hay un compartir en la familia. Entonces, bueno, que sea él el que haga la oración. Le dijo a la esposa, dígale a él que haga la oración. Y él empezó a hacer la oración y de pronto el papá, cayó ahí de rodillas y empezó a alabar al Señor. Y él no sabía, David no sabía qué era lo que estaba pasando con su padre. Dice, ¿por qué mi papá está ahí tendido, dándole gloria a Dios, dándole gloria a Jesús en quien no cree? Y luego él pregunta qué fue lo que pasó. Y resulta que cuando él estaba allí orando, la oración no salió en hebreo ni salió en español. Creo que él era de Austria. Y el idioma en el que él estaba orando era austriaco, el cual era el idioma de su abuelo, y su papá lo comprendía perfectamente.
Y el papá, cuando vio que este joven estaba hablando en austriaco fluido, que no era su idioma, él cayó allí rendido, dijo: es verdad lo que mi hijo está diciendo. Y el Espíritu Santo lo tomó en ese momento. Habló en idiomas, un idioma que no era el suyo, por la influencia del Espíritu Santo. O sea que no es solo en lenguas, diversas lenguas. Recuerden que cuando los discípulos recibieron el Espíritu Santo, los que estaban allí, que eran de diferentes naciones, los oían hablar en sus propios idiomas. Y ellos no hablaban esos idiomas. Y eso fue lo que les asombró. Me acordé de algo que yo ya les había contado a la congregación, pero sé que no todos estaban en ese día que les conté. Una mujer de Dios, que el Señor le dijo: vas a ir a la China. Tenía un ministerio misionero y le dijo: yo quiero que vayan a la China y lleven Biblias, porque allá escasean las Biblias. Y se llevó un equipo de 30 personas. Y para llegar a la China tenían que primero detenerse en Hong Kong. Al llegar a Hong Kong no era un problema, pues esta era una nación que estaba a cargo del Imperio Británico. Ya hace años que volvió otra vez a pertenecer a la China. Y ellos llegan a Hong Kong y el equipo que los recibe le dicen: vea, ustedes 30 no van a poder llegar a la China con todas esas Biblias. Oraron y propusieron solo 9. De esos 30, solo 9 van a ir. Entonces la mujer que Dios había destinado para enviarla a esta misión, escogió 9, pues que el Señor le mostró. Y empacaron sus maletas. Y el Espíritu Santo les dijo, el Señor a través de su Espíritu le dijo: quiero que coloques todas tus joyas sobre las Biblias. Empaquen la maleta normal con las Biblias y coloquen todos sus aderezos, sus accesorios, colóquenlo ahí sobre las Biblias. Cuando llegaron al aeropuerto, cuenta ella, las Biblias estaban ahí muy a la vista. Y los chinos, cuando abrieron las maletas y miraron, se quedaron asombrados. ¿Qué vieron? Las joyas. Dice, a ellos les encantan las joyas. Ellos se quedaron como hipnotizados y cogían: ay, venga, ¿esto qué material es? ¿Y esto cómo lo hacen? Y maravillados los volvieron a dejar ahí. Sigan. No vieron las Biblias que estaban ahí delante de sus ojos. Les colocan unos guías. Ellos no hablaban chino. Ninguno de los 9 hablaba chino. Entonces el gobierno les asignó algunos intérpretes. Ellos se van con los intérpretes, los llevan a determinado lugar. La iglesia ya es clandestina. Los intérpretes no saben que ellos van es a llevarle las Biblias a ellos. Y creo que era 1 o 2 intérpretes que llevaban allí. Y les advirtieron a través de los intérpretes: no van a hablar aquí de temas religiosos, ni de temas de Jesús, ni de esas cosas, porque conocen que el foráneo viene con esa intención. Muchos foráneos van con esa intención de llevar Biblias. Y cuenta ella que estaban allí. De pronto los intérpretes se apartan un momento para ir al baño y ellos dicen: esta es la oportunidad de entregarle las Biblias y el mensaje de parte de Dios. Y dice ella, la misionera dice: no sabíamos chino, así que pues nos pusimos a orar. Dijimos: Señor, ¿qué vamos a hacer? Dice que en ese momento todos empezaron a hablar chino y les entregaron las Biblias. Regresaron los otros, les dijimos que no hablaran en ese nombre, les dijimos que no hablaran de ese tema aquí, y siguieron. No se dieron cuenta que habían entregado ya las Biblias. O sea que, ¿es posible o usted cree que no se puede? ¿Qué dice la Biblia? ¿Que sí se puede o no se puede? No hay nada imposible, ni siquiera difícil para Dios. ¿Sí? Entonces, por eso, cuando empezamos a dudar de ello, entonces el Señor nos coloca un hermano lleno de fe al pie, que ha visto la gloria de Dios una y otra vez. No, sí que sí es cierto. Venga, yo le cuento lo que Dios ha hecho. Como el testimonio que yo les contaba acerca de la multiplicación del dinero, que yo decía: no, esto es tan bueno. Y luego el Señor viene y lo hace en mí mismo. Y yo: wow, Señor, sí. Perdona mi incredulidad. No hay nada difícil para Dios. ¿Qué busca esto? Que nos apeguemos a lo material, ¿no? Que le creamos. No hay nada difícil para Dios. Lo que tú necesites, Dios te lo dará. Pide y se os dará, conforme al propósito de Dios. Todo lo que pidas orando, y orando, ¿qué vas a recibir?
Vas a recibir revelación de lo que de verdad necesitas para glorificar el nombre del Señor. Así que Él es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos estos dones. Solo Él decide qué don cada uno debe tener. Entonces no es a elección, no es que usted diga, a ver, aquí hay un poco de dones y a ver, yo me escojo este, ¿cuál escoges tú? Aprovecha que hoy van a repartir y que ahí está el ramillete y escoge el que tú quieres. No es el que uno escoja, el Señor ya escogió y el don ya está en ti, pero debes reconocerlo en el Señor, y es el Espíritu Santo el que llega el momento en que dice, ya es hora de usarlo, es hora de entrar en acción, es hora de glorificar el nombre del Señor. El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles, algunos son esclavos y otros son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. ¿Cómo reparte el Señor los dones? Según esto, por estratos. Los de estrato 1, este es el don. Los de estrato 2, no. Por eso Él dice, ve, algunos de ustedes son judíos, el pueblo de Dios, y otros son gentiles, son paganos. Para ellos también hay dones, para todos. Algunos son esclavos y otros son libres. Algunos son empleados, otros son jefes en la empresa donde trabajan, otros son los dueños de su empresa. Y no por eso le dio un mejor don, porque es que no hay dones mejores. ¿Cuáles son los mejores? Si yo tengo una persona al frente que tiene una aflicción física, ¿cuál es el mejor don en ese momento? El de sanidad, si es lo que la persona necesita. ¿Cuál es el don que necesita? Si hay una persona que tiene una situación tremenda, ni siquiera puedo mencionar una situación en particular, y necesita un milagro, pues ¿cuál es el don que se necesita? El de milagros. Pero hay un don que predomina en cada uno. Si bien es cierto, nosotros como hijos de Dios podríamos movernos en todos los dones, en diferentes circunstancias, sí hay un don que predomina respecto a los demás. Y es en ese don en donde el Señor me va a utilizar mayormente. Así que el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Si el pie dijera no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría ser parte del cuerpo. Hay gente que dice, no, eso no es del cuerpo, eso no es de Dios, y excluye. Pero hay otros que se excluyen a sí mismos. Dicen, no, yo pues, la verdad yo no tengo dones. Y lo mencionamos hace poco y lo voy a mencionar de nuevo. Y es que me decía una persona muy cercana, mi suegrita, usted la conoce, que ella quería servirle al Señor, me lo decía con lágrimas en los ojos. Ella quería servirle al Señor, pero que no sabía cómo. ¿Usted piensa que ella le sirve al Señor o no? Algunos se ha beneficiado de la bondad de Dios a través de sus manos, ¿cierto? El servicio, ese don de servicio que no todos tienen o no todos tenemos, pero ella se mueve en ese don, en el don del servicio. Y alguno ha estado en algún retiro, pues el Señor lo ha bendecido a través de sus manos. Es la que le trabaja ya muchos de los recordatorios que se hacen. Allá se sienta y es la que nos aplica el pedal allá. ¿Qué hubo? Necesito el material porque ya quiero empezar a hacerlo. Desde mucho tiempo antes del retiro, ella estaba ya pedaleando. Bueno, ¿qué hubo? Pues tráigame esto y tráigame aquello. Necesito empezar ya. Tiene ese don. Hoy en día ella se alegra de servirle al Señor y de saber que realmente le ha servido desde hace mucho tiempo y ella no se había dado cuenta. Si la oreja dijera no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? Si aquí solamente se sanaran personas, entonces habría muchas otras áreas del cuerpo de Cristo que no quedarían atendidas. Gracias a Dios que esos dones están aquí por cantidades. El Señor no ha cortado su brazo para derramar de su bondad, de su unción, de su poder y su amor en cada uno de nosotros. Y los dones son una forma de hacerlo, como Él nos manifiesta su amor. O sea que yo creo que nunca más vamos a rechazar los dones de Dios, ni los vamos a ver como algo innecesario.
o algo despreciable, porque a veces se percibe así. Se menosprecia al que tiene este o aquel don. Si todo el cuerpo, ya lo leímos, pero nuestro cuerpo tiene muchas partes, versículo 18, y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Cada parte, cada don está justo donde Él quiere. Qué extraño sería el cuerpo si tuviera solo una parte. Efectivamente hay muchas partes, pero un solo cuerpo. El ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. La persona que tienes al lado, tú la necesitas, como ella te necesita a ti. En 1 Corintios 12:26, también nos habla, continúa allí, pero me salto algunos versículos. Dice, si una parte sufre, las demás partes sufren con ella también. Porque hay tal unidad, la unidad por el Espíritu, por el amor. Cuando también alguno nos trae una buena noticia, nosotros nos alegramos. ¿Usted se acuerda cómo éramos cuando estábamos en el mundo? ¿Cómo les parece que a fulano lo ascendieron? ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, estoy tan feliz! Yo me alegro tanto por ello. Llevo aquí 15 años y nunca me han dado un ascenso. Esa lleva 2 años y ya la ascendieron. Estoy tan contento. Pero en el Señor es diferente, ¿cierto? En el Señor de verdad nos alegramos. De verdad nos alegramos. Y a veces uno pues comete el error de compartir con alguien que no tiene a Cristo en su corazón, y algo bueno Dios hace por uno, muchas cosas buenas, y uno decide compartir una de las tantas con alguien del mundo, y lo que percibe uno es como un rechazo, como... ¿Sí le ha pasado? Sí, sucede, pero no podemos dejar de testificar de las bondades del Señor. Muchos lo recibirán así, pero otros dirán, ay, qué maravilloso, qué bueno es ese Dios en el que usted cree. Yo también quiero creer en ese Dios, ¿sí? Algunos lo recibirán bien, otros lo recibirán mal, algunos aceptarán el Evangelio, otros no lo aceptarán, pero tú y yo, ese fuego que Dios ha puesto en nosotros para compartir la verdad de Cristo, ese no se puede apagar, no lo podemos dejar apagar. Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte donde Él quiere. Este ya lo leí. Por eso dice, el ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. Vamos en el versículo 26, ahora 27. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo, y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. A continuación hay algunas de las partes que Dios ha designado para la iglesia. En primer lugar, los apóstoles, aquellos enviados que Dios utiliza para establecer nuevas congregaciones. En segundo lugar, los profetas. No está hablando en importancia, sino como el Señor comenzó. Él comenzó con los apóstoles. Ellos iniciaron, a través de ellos comenzó el Señor su iglesia. Luego vinieron ¿quiénes? Los profetas. En tercer lugar, no que no hubiera profetas antes de los apóstoles, ¿sí? En tercer lugar, los maestros. Luego los que hacen milagros, los que tienen el don de sanidad, los que pueden ayudar a otros, los que tienen el don de liderazgo, los que hablan en idiomas desconocidos. ¿Acaso somos todos apóstoles? ¿Somos todos profetas? ¿Somos todos maestros? ¿Tenemos todos el poder de hacer milagros? No. ¿Tenemos todos el don de sanidad? ¿Tenemos todos la capacidad de hablar en idiomas desconocidos? ¿Tenemos todos la capacidad de interpretar idiomas desconocidos? Por supuesto que no. Por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. Pero ahora déjenme mostrarles una manera de vida que supera a todas las demás. ¿Usted quiere saber cuál es esa manera de vida que supera a todas las demás? No se pierda la próxima semana lo que el Señor viene para enseñarnos. Mire, ha habido dones siempre en el Antiguo Testamento. Usted ve a Moisés operando en diferentes dones. Don de fe, operando. También vemos en don de milagros, por ejemplo. Vemos a Eliseo moviéndose en el don de sanidad y don de milagros. Josué en el don de fe.
Es decir, los dones no son algo nuevo, pareciera que fuera solo del Nuevo Testamento. No, había dones en el Antiguo Testamento, siempre donde ha habido fe, donde le hemos creído a Dios, ha habido manifestaciones de Dios y de sus dones. Cristo manifestó todos los dones del Espíritu Santo, todos los manifestó Él. Y qué curioso, Él vino a marcarnos el camino, ¿cierto? Él vino a marcarnos el camino a nosotros. Él dijo, voy a mi Padre, pero no los dejo solos. Y las mismas cosas que los que creen en mí, las mismas cosas que yo hago, ellos también las harán. Y aún mayores que esas, ellos harán. ¿Cómo? A través de los dones que el Espíritu Santo pone en nosotros. Jesús sanó toda enfermedad. Y dice en Mateo 4:23 que recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Lo sigue haciendo. Creemos que hoy pareciera que el Señor hoy en día fuera mezquino con la sanidad. Pero esto es una impresión nuestra, no es una realidad. No es una realidad. Él dijo que la gloria postrera sería mayor que la gloria primera. Este es el tiempo donde Dios, donde el Señor se va a glorificar de una manera sobrenatural como es propio de Él. Usted recuerda la parábola de los talentos, ¿cierto? Y creo que ahora nos queda más fácil asociarlos con los dones que Él nos ha dado. Porque Él a su iglesia más que dinero le ha dado, esos son los dones. Y cada uno que estamos aquí es un don para la iglesia, es un regalo de Dios para la iglesia. Que yo me puedo resistir a servir a mi hermano, yo me puedo resistir a dejar que Dios me use. Dios no me va a obligar, pero cada uno de nosotros somos un regalo para el resto del cuerpo. ¿Cómo estás usando tú esos talentos? ¿Cómo estás usando esos dones? Tal vez este sea el tiempo para ti. Seguramente es el tiempo para ti. No esperes a que te llamen. Ay, yo estaba esperando que fuera el tiempo y resulta que los llamaron. Se le fue toda la vida y nunca cayó en cuenta que ya era el tiempo de poner esos dones al servicio del Señor. ¿Dónde están tus talentos? Aquí está, vea, un talento. Un talento. Lo guardé porque yo sabía que tú eres un hombre duro, un hombre severo. Ah, si tú sabías que yo era severo, entonces debías haber puesto ese don al servicio del cuerpo. Y con este terminamos. Romanos 12:6 nos dice: Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te ha concedido. Con toda la fe. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Hazlo con gusto, hazlo de buena gana. Si eres maestro, enseña bien. Prepárate para servirle al Señor con excelencia. Escudriña las Escrituras. Busca al Señor, pregúntale. Él te dará claridad en aquellas cosas que tengas dudas. Rodéate de personas que pueden haber adquirido un crecimiento mayor que el tuyo. Recuerden que es parte de esos dones que Dios te dio. Aprovéchalo. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. No guardes silencio si tienes la oportunidad de decirle a alguien: tranquilo, el Señor no te ha dejado, el Señor no te ha abandonado. Anímalos, corrígelos, redargúyelos cuando sea necesario, pero siempre dales una palabra de aliento. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Hay personas que dicen: bueno, yo no tengo, no sé de sanidad, no sé. Bueno, pero a mí Dios me ha bendecido con mis bienes. Entonces da con generosidad. Y conocíamos el testimonio de alguien que él decía: yo no sirvo en la iglesia para predicar, yo soy muy malo para compartir la palabra. Yo vivo la palabra, pero yo no puedo retener versículos, me cuesta mucho. Pero Dios me ha bendecido económicamente y de esa manera es que yo apoyo al ministerio. Esta semana vamos a inaugurar la 13ª iglesia. ¿Sí? El Señor me ha dado la gracia de hacerlo.
Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Ay, cómo nos cuesta, ¿cierto? Manifestarle la bondad a alguien que llega, que no tienen que contarte que no se ha bañado por lo menos en 3 o 4 meses y se acerca a tu puerta a pedirte algo. Y el Señor dice, si le vas a dar un pan, dáselos, pero mostrándole bondad. No se lo tires ahí como, bueno, como un animalito. Y si eres un hijo de Dios, seguramente que no lo vas a despachar sin una oración. Mira, ¿qué es el pensamiento? ¿Qué piensa uno humanamente? Se me amaña y aquí lo voy a tener. Él y sus compañeros van a estar aquí. Bueno, no sabemos qué va a pasar. Pero el Señor, ¿qué dijo? Dáselo con bondad y manifiéstale la bondad. No lo hagas sentir peor de lo que ya se siente. Bendícelo, dale ese pancito. Si el Señor quiere que vuelva, pues mantén entonces el pancito ahí para ese hombre que volverá. No finjan amar a los demás, ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. Ámense unos a otros con afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. Cuando hables de tu hermano, habla lo que edifica, habla lo bueno. Si no tienes algo bueno que decir, ya sabes qué hacer. Arrepiéntete. Arrepiéntete, guarda silencio y empieza a orar porque hay algo que no está bien en mi corazón. Si yo no puedo abrir mi boca para hablar algo bueno de mi hermano, entonces guardo silencio y Señor, abre mis ojos para yo poder reconocer las cosas buenas que tú has puesto en esa persona. Con certeza que muchas cosas buenas tiene que haber en esa persona. Entonces dice que nos honremos mutuamente y que nos deleitemos en hacerlo. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad a los hijos de Dios. Ahí están los dones. ¿Cuántos tienen dones? Como 4, como 5, ¿no? Sí, muchos. Vamos a ponerlos al servicio del Señor. Vamos a pedir al Señor que nos permita verlos. No los hemos visto tal vez, o tal vez los hemos visto, no los hemos usado. Tenemos ese talento ahí guardado debajo del colchón. Señor, este don, es que este es el don que Dios puso. Mi vida al servicio del cuerpo. Ese es el don que Dios le da a la iglesia. Tú eres ese don que Dios trajo aquí como un regalo para nosotros. Yo soy un don para ti, tú eres un don para ella, para cada uno de nosotros. Todos somos ese regalo de Dios para el cuerpo de Cristo. Un don en un empaquecito, a veces chiquito, otro grandote, otro fuerte, otro flaquito, ¿sí? Así, de todo tipo de empaques. Pero ahí está ese don que Dios quiso traer para bendecir esta congregación y el resto de la iglesia, por supuesto. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Padre, queremos darte gracias por esos dones. No hay un don pequeño, Señor. Si vino de ti, tiene que ser muy grande y poderoso. Si el don que tú pusiste en la persona fue ubicar estas sillas allí en su lugar, oh Señor, cuánta gracia, cuánto amor tienes para con nosotros y cuán hermosa es esa persona a los ojos tuyos que ha dejado usarse por ti para que hoy pudiéramos estar aquí y sentarnos cómodamente, Señor. Y a veces no lo percibimos. Abre nuestros ojos para reconocer en cada uno, Señor, un don, un regalo para nosotros. Que siempre podamos hablar acerca de nuestros hermanos honrando a aquel que lo llamó, que la llama hija o hijo. Gracias, Señor, te doy en esta mañana. Gracias, Señor, por despertar, Señor, esos dones que están allí dormidos por falta de uso. Porque al que tiene se le dará más y al que no tiene, aún lo poco que tiene se le quitará. Y esos dones, Señor, van a crecer y se van a potenciar en nosotros en la medida en que los usemos tomados de tu mano. Entre más los usamos, Señor, más tú nos vas a querer dar para que llevemos
para que llevemos fruto, para que otros puedan conocerte, para que el cuerpo de Cristo pueda ser bendecido a través, Señor, de lo que tú has derramado en el corazón de nosotros, principalmente el amor. Y oro que esos dones operen a través de cada uno de nosotros en amor. En amor. El amor es el que potencia todos esos dones. El amor me mueve a orar por el enfermo. El amor me mueve a dar un consejo sabio, a acercarme a ti y pedir un consejo sabio para alguien, Señor, que lo necesita. El amor tuyo me llena de fe, Señor. Gracias, bendito Dios, por cada uno de los dones. Todos ellos, Señor, son una manifestación de tu amor por tu iglesia amada. Por eso hoy, Señor, el don más grande que nos has dado es tu Hijo, Jesucristo. Es el regalo más grande que podemos recibir, Señor. Es nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo, a quien tú enviaste a la cruz a morir por nosotros, para darnos redención, para darnos salvación, para darnos de tu plenitud. Porque sin ese regalo maravilloso, Señor, no podríamos recibir aquellos dones y tampoco podríamos servirte a través de ellos, y mucho menos podríamos conocerte, Padre Celestial. Mas gracias te damos, Señor, por ese regalo, el regalo de la vida eterna, por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por eso hoy nos acercamos a la mesa en reverencia, en respeto, Señor, a ti. Y también, Señor, con un profundo respeto por lo que tú has hecho en cada uno de nuestros hermanos. Como dijo Pablo, yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Y así es, Señor, cuando tú dijiste eso, por nosotros tu cuerpo fue partido, fue molido. Y no solo que tú lo hiciste por nosotros, sino que por nuestros pecados tu cuerpo fue partido. Y cuando nos acercamos al pan y al vino, eso es lo que tú nos recuerdas, Señor, como nuestro pecado, por nuestro pecado tu cuerpo fue partido, como dice allí, por nosotros, Señor, pero como tú voluntariamente, Señor, te diste, Señor, por causa de una iglesia amada. Aun cuando estábamos en nuestros delitos y pecados, tú nos amaste y estuviste dispuesto y lo hiciste, fuiste a la cruz a morir por nosotros, Señor. Gracias por ese regalo maravilloso, el cual tomamos, Señor, con acción de gracias, en reverencia. Y como dice Pablo, allí continúa: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes y muchos duermen. Porque, Señor, la obra de la cruz fue perfecta, es perfecta. Señor, porque tú eres el Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo.